No. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Entramos al estudio. ¿Cuántos atributos hemos visto? 5. ¿Cuáles son? A ver, voy a agarrar así al azar, hermano de oro. Que la vi que estaba con la botella. ¿Cuántos atributos hemos visto? 5. ¿Cuáles son? Número 1. Ciencia, La santidad. santidad, omnipresencia, la soberanía. No. La omnipresencia. Buscador. Omni. Presente. No. Omnipotencia. Omnipotencia, ¿verdad? La omnipotencia. ¿Sí? Esto es lo que hemos visto. Acuérdense, repásenlos para que les sirva de bendición. Vamos ahora a ver el otro atributo, sexto atributo de Dios. Bueno, y vamos por favor otra vez a leer Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Y esto es para Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Amén. Ante la palabra y lo lean ustedes todos juntos, a una sola voz, por favor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, gracias una vez más por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por todo lo que tú eres, Señor. El estarte conociendo, Señor, nos hace entender quién eres realmente, Señor. Y Padre, nos aclaras, Señor, tu personalidad. Oh Padre, permítenos, Señor, seguirte conociendo, danos la sabiduría y la gracia para seguir haciéndolo y poder caminar en base a eso, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, clamamos porque este estudio transforme nuestras vidas, cambie nuestras vidas y nuestra manera de pensar más de ti, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por el privilegio que nos tienes aquí, Señor, para aprender de ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Entonces hoy vamos a entrar con el sexto atributo, ¿verdad? Hoy vamos a ver la misericordia. Tampoco. No, hoy vamos a ver la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Y eso va a aclarar un poquito. Alguien ahí que hizo unas preguntas en un domingo, que va a aclarar más este panorama y va a ser de bendición. ¿Sí? La inmutabilidad de Dios. Para esto también vayamos por favor a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Entonces el mismo Dios declara que Él no cambia, no cambia. ¿Y por qué Dios no cambia? ¿Cuál es la razón por la que Dios no cambia? Porque Él es perfecto. Él es perfecto. En todo su ser, Él es perfecto. Y algo que es perfecto no tiene variación. No se puede ensanchar, disminuir, ¿verdad? No se puede hacer más alto, más bajo. No se puede diluir o desvanecer, ¿verdad? La inmutabilidad de Dios impermeada en cada uno de sus atributos. Amén. Por ejemplo, el amor de Dios ni se aumenta ni se disminuye. La misericordia de Dios ni se aumenta ni se disminuye. La santidad de Dios ni se aumenta ni se disminuye, ¿verdad? Dios es inmutable en ese sentido. En todo su ser Él es perfecto y la perfección no admite cambios, ¿verdad? Porque entonces caería en la imperfección
o quisiera decir que es un ser imperfecto, ¿sí? Entonces, por eso Dios habla de sí mismo como que es un Dios que no cambia, que es el mismo. ¿Pero en qué no cambia? Porque de repente vamos a encontrar, y más abajo lo vamos a analizar, aparentes cambios de Dios, ¿verdad? Pero ¿en qué no cambia Dios? En su ser, en sus atributos, en su carácter, ¿verdad? En eso Dios no cambia. En eso Dios no cambia. Y vamos a ver cuestiones donde Dios acciona en ciertos detalles que aparentemente le hacen cambiar, pero la realidad es que Dios no está cambiando nada. ¿Sí? Y entonces, en la inmutabilidad de Dios es un atributo maravilloso, hermanos. Vamos a Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestra sombra cuando vamos caminando varía en base a como le dé el sol, ¿verdad? Nos hace más gordos, más flacos, más altos, más chaparros. Pero Dios no, dice Santiago, ni sombra de variación. Ni sombra, ni una sombra de variación Dios tiene, ¿sí? Esto es maravilloso porque entonces yo puedo, en base a lo que voy conociendo de Dios, saber cómo es Dios y que nunca va a variar. Tú puedes conocer a una persona durante algún tiempo, ¿verdad? Puedes conocerla y tratar con ella, pero de repente dices, ay, esto no le conocía y esto tampoco, y ya cambió con respecto a esto, ¿no? Oye, ¿cuál era tu idea con respecto al fútbol? ¿Tu equipo era el América? No, ya le voy al Cruz Azul. Excelente decisión. Cambió, ¿verdad? Hizo una cambió, ¿por qué? Porque le cambió el gusto, le cambió el sentido, se decepcionó de ciertas cosas, ¿verdad? Y cambió. Pero Dios no es así. Dios siempre es el mismo. Y va a reaccionar siempre en base a lo que Él es. Amén. Por eso nosotros podemos conocerlo. No hay mudanza, Dios no muda. Dios no es una oruga que hace metamorfosis y al rato sale una hermosa mariposa. Dios no hace eso. Y por lo tanto, el Dios desde la eternidad pasada seguirá siendo el Dios de la eternidad futura. Sin ningún cambio. Absolutamente sin ningún cambio. ¿Sí? Como dijo por ahí Jesús Adrián Romero, es que el Dios del Antiguo Testamento cambió. Ahora tenemos al Dios del Nuevo Testamento. ¿Mutó? No, Dios no muta. Dios sigue siendo el mismo. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy y por los siglos. Entonces, yo tengo que ver, el mismo Dios de Génesis es el mismo Dios de Apocalipsis, el mismito. Sin variar ni una sombra, ni siquiera. ¿Sí? Este es el atributo precisamente que hace a Dios de no moverse, su inmutabilidad. Vamos al Salmo 102, versículo 25 al 28. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Nosotros, por ejemplo, hermanos, cuando vamos envejeciendo, ¿qué va pasando? Van disminuyendo nuestras cualidades psicomotrices, va aumentando nuestra sabiduría, va disminuyendo, ¿qué más? Físico. Nuestro físico, Duele todos los huesos. los huesos, dolores, El apetito se pierde. la energía, ¿el qué? El apetito. El apetito, pero todo eso va variando. Aquí es lo que está diciendo el salmista. Nosotros podemos ver la tierra envejeciéndose. Si tú oyes hoy a los científicos, dicen la tierra se está envejeciendo. Si tú oyes acerca del sol, se está envejeciendo. Es más, dicen que el sol está próximo, ¿verdad? No saben cuánto tiempo, pero que está próximo a explotar para volverse en una supernova. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el sol no es mutable. Es mutable. Pero Dios no le afecta el tiempo. Él es inmutable. Con el tiempo, Él es inmutable. Con la edad, Él es inmutable. De eso. Les haría yo la siguiente pregunta. Si Dios no cambia, no tiene sombra de variación o nada, ¿qué nombre de Dios está incluido este atributo?
¿En qué nombre de Dios está incluido este atributo? A ver, respuesta. Yahweh. En Yahvé. Ajá. En Yahvé. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Verdad? Dios no cambia. Es el mismito Dios. El mismito Dios. Él no cambia. Yo soy. ¿Verdad? Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios no cambia. Las acciones de Jesús, todo lo que Jesús hacía, todo, Dios no cambia, es el mismo. Él no muta, y por lo tanto, lo que nosotros podemos conocer de Dios en su palabra, nosotros podemos conocer cómo es Dios y cómo va a accionar ante ciertas cuestiones. ¿Sí? Romanos 11:29. Epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Entonces Dios no cambia en ese sentido, ¿verdad? Dios al que llama, lo llama. Dios llamó a Jacob y con todas sus cosas que tenía Jacob, lo llevó a hacer lo que debía hacer. Amén. Amén. Moisés lo llamó, Pablo lo llamó, todos los profetas fueron llamados. Dios llama irrevocables, Dios no quita cuando llama. Por eso también nosotros estamos seguros en el Señor. Porque si el Señor te llamó a salvación, en verdad, y Cristo has nacido de nuevo, es irrevocable. Irrevocable. Dios no va a cambiar su decisión. No, pues te salvé, pero ahora ya no te salvo. Ahora te quito la salvación. No es. Y esto es un atributo que menosprecian aquellos que dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? Lo menosprecian totalmente. Es irrevocable. Dios no cambia su decisión. Amén. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, que nos va a asegurar esta parte. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a eso también llamó, y a los que llamó a eso también justificó, y a los que justificó a eso también glorificó. Amén. Dios desde la eternidad pasada, si pudiéramos decir, recordemos que eterno es algo que no tiene principio ni fin, pero para darle un sentido, o en los siglos de los siglos pasados, amén. Amén. Dios nos escogió, ya vimos eso, ¿no? Lo escogió y sigue fiel a ese plan y va a ser fiel hasta el final. A los que escogió, los llamó. Ahí está el llamamiento de Dios, amén. Y a los que llamó, justificó. A todos los que llamó, justifica. Ahí dice, ¿verdad? A todos los que llamó, justifica. Y a todos los que justifica, glorifica. Entonces, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, si le pudiéramos dar ese nombre, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. Es irrevocable lo que Él dice. Lo que Él empieza, lo termina. Filipenses 1:16. Es que empezó en nosotros la buena obra. Si Dios empezó la buena obra en ti, Dios la va a acabar. Indudablemente. Sin ningún ápice de temor. Indudablemente, si Dios empezó la obra en ti, la va a acabar. Si has nacido de nuevo, vas a ser glorificado. Amén. Amén. Eso es maravilloso, hermanos. Y es ahí precisamente donde nuestro texto base nos narra esto. En Lamentaciones que leímos 3, 22 y 23. Otra vez lo leemos para que vean ahí donde está la inmutabilidad de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana, porque nunca Decayeron su misericordia. Dios nunca decae en su misericordia. Nunca. Él siempre está ahí. Por eso, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. No habéis sido consumidos. Si fueron castigados y disciplinados fuertemente, pero no fueron consumidos. ¿Consumido qué es? Destruido. O sea, totalmente aniquilados. Desaparecer, exactamente. Desaparecer. Entonces, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decae su misericordia. Nunca decae. Nos acordamos de David cuando pecó gravemente, ¿verdad? Que ocioso, no quiso ir a la guerra, se quiso quedar ahí, sale al balcón de flojito.
voltea en su ociosidad y ve a una mujer desnuda, bañándose, ¿verdad?, en el río, como era antes, y la codicia, la manda a traer, adultera con ella, luego pues engendra un hijo y quiere ocultar eso y termina mandando a matar al esposo para quedarse con la mujer. Y nosotros vemos la misericordia de Dios, que no lo destruyó. Dios no cambió. Sin embargo, sí vinieron consecuencias a su vida. Amén. En el censo del pueblo, cuando David hizo el censo del pueblo, ¿se acuerdan? Fue censado el pueblo y Dios trajo mortandad al pueblo y David habló con Dios y Dios, para hacerlo más rápido, Dios le dijo: David, elige 3 castigos. Te voy a dar que elijas 3 castigos. ¿Cómo quieres ser castigado? Y él dijo: prefiero caer en las manos de Dios, porque sé que al final tendrá misericordia. Pero ojo, David sabía que en este lapso entre la misericordia de Dios y su restauración iba a ser difícil, porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio y en Hebreos: horrenda cosa es caer en manos de Dios. Pero sé que al final tendrá misericordia. O sea, David no iba a ser destruido, no iba a ser aniquilado. Al final David iba a ser restaurado, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por la misericordia de Dios, porque no cambia, sigue siendo la misma. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, no muta, es al igual. Todos los atributos de Dios nosotros los separamos para estudiarlos, pero Dios es un ser simple, no es un ser compuesto. Simple no hablo de cualquier cosa, sino simple es que no está compuesto por varias cosas. Dios es uno nada más, es una esencia. Amén. Amén. Por lo tanto, Dios no está compuesto de amor, de justicia, de santidad y varias partes así. Dios es uno solo. Nosotros desmembramos todo eso para poderlo estudiar. ¿Sí? Todo es una unidad en Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, nosotros podemos confiar que tanto el amor de Dios es inmutable, su misericordia es inmutable, su gracia es inmutable, pero también su santidad es inmutable, su justicia es inmutable, su ira es inmutable, su juicio es inmutable. Amén. Amén. Entonces, todo esto nosotros tenemos que conocerlo, amados hermanos, ¿verdad? Dios cumple sus promesas siempre. Por eso, dice por ahí alguien, leía que hay más de 1800 promesas en la Biblia. 1800 promesas en la Biblia. Algunas de ellas condicionales, otras incondicionales. Las incondicionales, Dios ha prometido cumplirlas, pase lo que pase. Amén. Amén. En las incondicionales, Dios cumple lo que siempre. Obviamente las condicionales hay una condición para que se cumpla. Amén. Amén. Entonces Dios cumple siempre sus promesas, pero asimismo, como Dios cumple siempre sus promesas, y podemos estar seguros en esas promesas, podemos estar seguros en la salvación, podemos estar seguros en que la obra de Dios prospere, podemos estar seguros de nuestra vida espiritual, podemos estar seguros, ¿verdad?, de sus bendiciones, de que Dios proveerá el alimento cada día, porque son sus promesas. Pero también podemos estar seguros de los juicios de Dios. Por ejemplo, vamos a Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Amén. Entonces Dios lo que ha previsto desde la eternidad, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Y Dios lo va a hacer. Y por ahí tenemos un pasaje muy explicativo. Primera de Samuel 15, versículo 29. Primera de Samuel 15, 29. Primer libro de Samuel, perdón. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no cambia de parecer. Este contexto está en base a ¿qué? A Saúl. Saúl, cuando Dios le dio una instrucción, Dios le dio una orden de acabar con Amalek y destruir todo y no quedarse con nada, aniquilar todo lo que había ahí. Saúl se queda con algo, desobedece, solo obedece parcialmente a Dios y Dios lo desecha del trono.
Y Saúl se le cuelga, ¿se acuerdan? A Samuel para que lo ayude. Y dice que Samuel, ¿qué puedo hacer yo? Dios te ha desechado. Inclusive Samuel llora en el capítulo 16, versículo 1. Llora por la destitución de Saúl. Leámoslo, por favor, 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahí está. Ya, Samuel, no llores más por Saúl, porque yo lo he desechado. Y así llores 24 horas, los 365 días del año, no voy a volverlo a poner en el trono, porque lo he desechado para siempre. La inmutabilidad de Dios. Cuando Dios determina algo, decreta algo, hermanos, Dios no va a cambiar. Por eso, así mismo, nosotros la vida eterna la tenemos segura. Si estamos en Cristo y hemos nacido de nuevo, la tenemos segura. Asimismo, los que se van a ir al lago del fuego del azufre también tienen asegurado por siempre. Por siempre. Dios no va a decir al final, hijo, ya me pasé la mano con ellos, los voy a sacar de ahí. No. Va a ser por los siglos de los siglos sin fin, porque Dios es inmutable en sus juicios, ¿verdad? Lo que Dios determina, lo cumple, ¿sí? Algunos, y aquí vamos a entrar al tema, algunos ven en este texto, el que vimos, comparado con otros, que la inmutabilidad de Dios no es cierta. Por ejemplo, vamos a Génesis 6:6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Ahora vamos a Éxodo 32:12. En Éxodo 32:12. ¿Quién lo tiene? Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Ahí vemos textos que aparentemente dicen que Dios cambió, pero vamos a ver ahorita. Además, adicional, dicen que Dios cambia de propósito, cambia su propósito. Vamos a Éxodo 32, 10 al 14, mismo en Éxodo 32, versículos 10 al 14. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahí sí, ¿no? Jonás, libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículo 10. Jonás, capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahí está. Entonces estos textos aparentemente dicen que Dios cambia sus propósitos, cambia sus maneras. La realidad es que lo que estas personas están confundiendo con inmutabilidad es estático, ¿verdad? Creen que Dios es estático, que no se mueve, como cuando decimos, mira, fulano ni se inmuta, ¿verdad? Y creemos que eso es inmutabilidad.
Pero eso no es inmutabilidad. Inmutabilidad es que Dios no cambia su ser, no cambia su carácter, no cambia su conducta. Él es el mismo, ¿sí? Lo que cambiamos somos nosotros. Ejemplo, y es aquí donde vamos a entender y podemos comprender, hasta podemos saber cómo Dios va a reaccionar ante cierta situación. Génesis 6:6, si se arrepintió Dios de haber creado al hombre. En primer lugar, Dios había dicho que nunca iba a destruir al hombre. No hay una cita de Dios. En primer lugar, pues Dios no se está arrepintiendo de una palabra que dijo. Segundo lugar, fue el hombre el que cambió ante Dios. ¿Por qué? Génesis capítulo 2, versículos 1 al 4. Dios cómo creó todas las cosas. Buenas en gran manera. Buenas en gran manera. Y le dio el señorío al hombre. Pero el hombre pecó contra Dios. Cambió de dirección. Cambió su caminar. Cambió su andar. Se volvió contra Dios. Y se rebeló contra él. Y Dios no es que haya cambiado. Dios reaccionó de acuerdo a su naturaleza y su ser. Dios aborrece el pecado. Dios no cambió. El que cambió su acción fue el hombre. Es como decía ahí Strong, a este teólogo. Es como el ciclista que va a favor del viento, ¿verdad? Y dice, el viento está a mi favor, qué padre. Pero de repente da una vuelta y de repente, ¡ay! ¿Qué le pasa al viento? Se me puso en contra. ¿Fue el viento el que cambió? No, fue él el que cambió. Fue él el que hizo cambiar, ¿verdad? El que dio el cambio y empezó a ir contra el viento. Fue Dios el que cambió, ¿no? Dios estaba mostrando su amor, su misericordia, su gracia sobre Adán. Pero cuando Adán se revela, entonces ¿qué hace? Va contra Dios. Nosotros cuando pecamos vamos contra Dios. Estamos en rebeldía franca delante de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros venimos ante el Señor y nacemos de nuevo, Juan 3:3, ¿verdad? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacemos de nuevo. El Señor ya nos hizo nacer de nuevo. Significa que esa vida cristiana va a ser siempre de puro amor, gozo, paz, dicha, felicidad. No. ¿Significa que ya como cristiano Dios no me va a disciplinar? No. En base a mi andar voy a recibir, al igual que el pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel obedecía al Señor, recibía las bendiciones del Señor. Pero cuando el pueblo de Israel se volvía contra el Señor, ¿qué recibía? El castigo. El castigo. El castigo. Entonces, es el hombre el que se está moviendo. Dios no se está moviendo en su naturaleza. Dios sigue siendo el mismo. El mismo. Esa es la base que nosotros debemos de entender. Dios no cambia. Y cuando dice que se arrepiente, nos está hablando en lenguaje antropopético o antropomórfico, para que entendamos. Es que antropomórfico es forma humana, es antropopatético, ¿sí? En una forma de hablar humana para que podamos entenderlo, ¿sí? Que ante cierta acción del hombre Dios se va a presentar diferente. ¿Por qué? Porque Dios va a accionar en base a la acción. ¿Sí? El pecado provoca la ira de Dios, así como la obediencia provoca la compasión, el amor, la bondad. ¿Amén? Amén. Entonces Dios no cambia. Es el mismo Dios. Tú vas a ver al Dios de Génesis reaccionando de la misma manera hasta Apocalipsis. Dios no cambió. Tú vas a ver el mismo amor de Dios en Génesis hasta Apocalipsis. Tú vas a ver la misma justicia de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no muta. Por lo tanto, yo puedo saber, hermanos, yo puedo saber cómo Dios va a reaccionar ante cierta situación, porque Él no cambia. Por ejemplo, como cristianos tenemos promesas de Dios, pero a veces no se cumplen ciertas promesas. ¿Por qué? ¿Porque Dios cambió? No, porque nosotros cambiamos. Porque nosotros cambiamos. Y entonces Dios retrae sus promesas.
Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, saca a este pueblo, llévalo a la tierra prometida. Pero Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Por culpa de Dios? No. ¿Por qué? Por la desobediencia de Moisés. La desobediencia, porque Moisés se quiso adjudicar gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios lo desecha. Pero fue Moisés el que cambió, no fue Dios. ¿Sí? Nosotros es lo que tenemos que entender y comprender. Cada cambio, vamos a saber cómo va a reaccionar Dios. Vamos a saber cómo Dios va a accionar en base a eso. Porque por eso estamos conociendo sus atributos. Yo tengo que entender con Dios mío. Nosotros por esto vamos a ver, por ejemplo, en Éfeso, la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el mal de la iglesia de Éfeso? Haber dejado su primer amor. Haber dejado su primer amor. Entonces Dios dice que va a quitar esa iglesia. Pero el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, las puertas del Hades no van a prevalecer, pero Dios disciplina y va a quitar esa iglesia. Y la quitó. Dios no cambió, fue la iglesia la que cambió. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Dios no cambia. Dios, sus palabras siempre ha sido en la obediencia te voy a dar esto, en la desobediencia te voy a dar esto. Recordémonos de los montes, ¿se acuerdan? El monte de la bendición y el monte de la maldición, que es un simbolismo. Y nosotros podemos ver que Israel le decía, si me obedeces, ¿qué va a pasar? Yo te voy a dar esto, no va a haber quien te conquiste, no va a haber esto, tú. Pero si me desobedeces, ¿qué va a pasar? Plagas, juicio, no va a haber lluvia, no va a haber esto. ¿Dios cambia? ¿Dios se muta? No, Dios estaba diciéndole cómo sucede. ¿Y quién iba a hacer o que hubiera la bendición o que hubiera la maldición? Israel. Dios no cambió. Dios está dando, por eso nos da su palabra, hermanos, para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Y comprender quién es nuestro Dios, y por eso le sirvamos así. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ocupaos, no cuidar, como algunos dicen, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ti tanto el querer como el hacer. Cuando tú cambias de dirección, vas a encontrar en la Biblia la acción que vas a recibir de Dios. Dios no va a cambiar. Es como aquel que dice, y lo hemos platicado mucho, ¿no? Ahí de repente cuando platicamos, decíamos, no, ya hizo la oración salvadora, ya es salvo, pero sigue siendo un borracho, sigue siendo un adúltero, pero ya es salvo, ¿verdad? Pero ya es salvo. Mira todo lo que le pasó y dónde está el Dios de ellos. Están las acciones y reacciones de Dios en la Escritura. Dios no cambia. Él nos ha dicho perfectamente cómo va a reaccionar ante el pecado y ante la obediencia. Pecado y obediencia. Vimos, por ejemplo, el domingo pasado, la advertencia de Hebreos, ¿verdad? Dios nos está diciendo cómo va a reaccionar. También vemos ante la obediencia del Señor y el buscar el rostro del Señor, cómo Dios va a reaccionar también. ¿Dios va a cambiar de quitarnos la salvación? No. Si la tenemos. Dios no va a quitarnos la salvación. Pero si nosotros estamos en desobediencia y rebelión, ¿Dios qué va a traer? Disciplina. Ahora, si estoy en obediencia al Señor, ¿Dios qué va a traer? Una comunión viva conmigo. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que tenemos entrada libre al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Dios oye nuestras oraciones, amén. Amén. Pero ¿qué pasa si estoy en pecado y no lo he confesado y no me he arrepentido? Realmente arrepentido del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios no escucha al pecador. Dios no escucha al pecador. Ni al cristiano que está en pecado y no quiere confesar su pecado y cambiarlo. Pastor, ¿qué me dice? ¿Sí? Eso dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Se acuerdan de Pedro? En primera de Pedro, estoy buscando este texto aquí sobre ahí. Capítulo 3. Es 3:7. Vosotros, maridos,
Igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestro pecado estorba nuestras oraciones. Nuestro pecado se estorba nuestras oraciones. Esto lo di un miércoles, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la oración y fueron varias semanas de hablar sobre la oración y hablamos de eso, las causas que ocasionan que nuestra oración Dios no la oiga. Es el pecado, es la falta de perdón, es el odio, el rencor, la incredulidad. Vimos varios puntos. ¿Dios cambió de decir ahora no oigo tu oración? No, Dios no cambió. El que cambiaste fuiste tú. Y Dios solo está haciendo en base a su naturaleza, en base a lo que es Él. Por ejemplo, un león, tírale un ribeye, así, un grueso. ¿Qué va a hacer el león? Se lo va a comer. Pero tírale una paca de paja, ¿qué va a hacer el león? Si pudiera, agarra, se regresa y te la vuelve a aventar, pero no puede, ¿verdad? No la va a comer, porque no es su naturaleza. Él no va a accionar para comerla, porque no es su naturaleza. ¿Cambió el león? No, cambió ¿qué? El alimento que le dio. Dios va a actuar en base a su naturaleza. Ahora, su naturaleza no domina a Dios, es lo que quiero que también entendamos. Dios va a actuar en base a lo que Él es. Amén. A lo que Él es. Si nosotros entendemos esto de la inmutabilidad de Dios, nosotros vamos a saber perfectamente cómo va a reaccionar Dios ante ciertas situaciones. Perfectamente. Sin lugar a dudas, tú puedes conocer. Por eso nuestro Dios, como se ha revelado en la Escritura, nos puede dar a entender esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si tú eres un hijo de Dios, Dios va a permanecer fiel en su promesa. Siempre y cuando seamos fieles. ¿Pero en qué promesa? De darte vida eterna. Dios va a ser fiel. La salvación. La salvación. Y en verdad has venido del Señor. Dios no va a negar tu salvación, pero sí va a actuar en disciplina y castigo. Es como el apóstol Pablo cuando dice, ¿verdad?, que pone en dura servidumbre su cuerpo. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Eliminado. Sí. Dios cambió, dice Pablo, no, Dios no cambia, pero yo conozco a Dios. Y sé que si yo no ando correctamente delante de Él, Él puede quitarme la vida antes. Y puede quitarme el ministerio. Diciéndome, vente para acá. Y hasta ahí se acabó el propósito para ti. Como el caso de Moisés. Como el caso de Moisés, repito, Moisés era entrar a la tierra prometida, Moisés se adjudica gloria que le correspondía a Dios, y Dios le dice, Moisés vas a morir. Ahora, hay algo más que tenemos que conocer de Dios. Dios no reacciona, sino Él ya tiene sus acciones controladas. ¿En qué sentido? En base a la omnisciencia de Dios. Dios ya conoce todo lo que vamos a hacer. Por lo tanto, Dios ya ha decretado, no me voy a meter en los decretos porque eso es alimento sólido, es bastante profundo, pero Dios ya ha decretado todo lo que va a suceder. Por lo tanto, no es una reacción que a Dios le agarró por sorpresa y ¿verdad? En ese momento. Es algo que Dios ya tenía previsto y que iba a accionar en base a eso. ¿Sí? Por lo tanto, Dios no cambia. Dios no cambiará. No cambiará. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. Porque si no, vamos a creer que es un Dios que puedo vivir a la manera que se me pegue mi regalada gana y que aún así voy a recibir de Dios el bien. Tengo que tener un temor del Señor y a la vez, como les he dicho, a la vez una confianza plena y a la vez un temor reverente delante de Dios, delante del Señor. Algunos, y lo puse aquí, ¿verdad? Hoy en día hay muchas iglesias,
muchas iglesias deidifican el amor de Dios. ¿Verdad? Tú no te preocupes, Dios te ama. Dios es misericordioso, Dios no va a hacer nada, tú no te preocupes. ¿Verdad? Porque Dios es amor. Sí, es amor. Pero no es lo único que es Dios. El amor solo es algo que nosotros desglosamos para estudiar de Dios. ¿Sí? Pero también Dios es santidad, es justicia. ¿Sí? Entonces, algunos deidifican este amor como si Dios mutara y el Dios del Antiguo Testamento era puro juicio y el Dios del Nuevo Testamento era un hippie, que se volvió hippie, puro paz y amor. Y eso no es el Dios. Eso no es Dios, porque entonces estamos diciendo que Dios cambió. Y algunos dicen es que Dios cambió por el sacrificio de Cristo. Todo cambió a raíz del sacrificio de Cristo. No, no es cierto. No es cierto. Dios no cambió. Los fieles, los santos del Antiguo Testamento se salvaron por gracia, así y por fe, por medio de la fe, así como los santos del Nuevo Testamento. No hubo cambio. Ellos se salvaron por la gracia y por la fe. ¿En quién? En Cristo, en el Mesías que vendría a morir por ellos en la cruz del Calvario. Nosotros nos salvamos por gracia y por fe en el Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios no cambió. Dios sí les salvó en el Antiguo Testamento por gracia y por fe, y salva en el Nuevo Testamento por gracia y por fe. Dios castigó a todo aquel, ¿verdad?, que no vivió en obediencia a Él, en rebeldía. Nuevo Testamento, Dios castiga a todo aquel que vive en desobediencia y rebeldía. Ahí tenemos el caso de Ananías y Zafira. Ahí tenemos el caso de la iglesia de Corintio en la Santa Cena. ¿Qué dice Pablo? Que por tomar la Santa Cena indignamente, ¿qué pasaba con algunos hermanos de Corinto? Muchos duermen y están enfermos. Unos están enfermos y otros murieron. Nosotros vemos, inclusive, les repito, la iglesia de Éfeso, el juicio que venía, y en las demás iglesias de Apocalipsis, a excepción de Esmirna y Filadelfia, donde no hay juicio de Dios, pero todas las demás tienen un juicio de Dios. ¿Dios cambia? No, Dios es el mismo. Por eso yo tengo que conocer a Dios. Por eso dice el escritor: andar en todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor y temblor. Esta es palabra del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Debe haber un temor, una confianza plena y un temor reverente en el Señor. Las dos cosas tienen que ir de la mano en nuestra vida cristiana. Porque si no, entonces estamos diciendo que Dios cambia, que Dios muta y que Dios se transforma. Y no, Él no cambia nunca jamás. ¿Bien? Dios va a reaccionar en base a eso. Por eso el escritor de Hebreos también nos habla de una seguridad plena, pero también nos habla de una disciplina plena del Señor. ¿Sí? Vamos por favor a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy hijo? Porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Cuando andamos en el Espíritu, significa eso. Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo soy guiado por el Espíritu de Dios? A través de la palabra. En obediencia al Señor. Por eso cuando vimos en el latito, ¿verdad?, las características de una oveja, ¿cuáles son? Que oye la voz Y le sigue. y le siguen. Y hablamos que le siguen significa perseverancia y obediencia. Es una característica. Lo demás, hermanos, es religión. Dios no cambia. Mira que Él perdió su salvación. No la perdió. Dios no cambia. Por ejemplo, veamos en Jonás. No vamos a ver la cita por el tiempo, pero Jonás. Dios le dijo: Jonás, ve a Nínive y predica. ¿Y Jonás qué dijo? No voy. Señor, yo sé cómo eres. Fíjense, yo sé cómo eres.
Y sé que si te arrepienten vas a tener misericordia de ellos. Jonás sabía perfectamente cómo Dios iba a reaccionar. Hermanos, podemos conocer a Dios y podemos saber cómo Dios va a reaccionar ante una situación, porque Dios es inmutable. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Huye. Porque Jonás tenía una percepción errónea de Dios. Jonás se salió de Israel, se fue de Israel porque creyó que Dios solo estaba en Israel. A pesar de que conocía a Dios, ¿verdad? Él se hizo una percepción de que si él huía de Israel, Dios ya no iba a actuar contra él. Y Dios le dijo a ti, pues ni modo, Jonás ya se fue. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi plan y mi propósito de que Jonás fuera a predicar no se va a llevar a cabo. Eso hizo Dios. Dios dijo, Jonás va, y Jonás fue. ¿Verdad? ¿Pero cómo? Dios tuvo que traer tempestad, ¿verdad? Dios tuvo que hacer que se lo tragara un pez y sufriera tremendamente adentro del pez para que Jonás dijera, ok, Señor, ok, voy. Dios fue y sabemos el resultado. Dios no cambia. Podemos saber perfectamente porque ese es nuestro Dios. No es un Dios que, ¿y cómo irá a reaccionar ante esto? ¿Y cómo irá a reaccionar ante aquello? ¿Y cómo hará con esto? Nuestro Dios es perfecto. Puedes conocerlo y puedes saber perfectamente. Mientras hacía recordaba, por ejemplo, a Susana Wesley, ¿verdad? ¿Qué hizo Susana Wesley? Conocía bien a su Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Educar a sus hijos en la fe cristiana, inculcarles el venir a la iglesia desde chiquitos, inculcarles orar, el inculcarles estudiar la palabra. Aunque ella viniera súper fatigada, ella hacía eso porque ella estaba esperando una promesa del Señor. Y a pesar de que eran 8 hijos, bueno, eran 11, pero se les murieron 3. Bueno, dicen que tuvieron 19. No había tele en ese tiempo. Pero todos los que quedaron con vida, todos cuando Susana se quedó viuda porque su esposo se murió a corta edad de haber matrimonio, ¿verdad? Todos los que tuvieron, esos 8, 9, algunos dicen que 11, todos perseveraron sin desviarse. Varios de ellos pastores y 2 muy destacados, Juan Wesley y Carlos Wesley. La obediencia tiene frutos, la desobediencia tiene frutos. Ahora sí, como dice Dios, escojan qué lado queremos nosotros transitar. Hechos 7:51. Duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sí, ahí está, ¿verdad? Ahí está. Resistir al Espíritu Santo. Cuando Dios nos está hablando a través de su palabra, y Dios habla a nuestro corazón, y nosotros resistimos esa palabra, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y nos estamos portando igual que Israel. ¿Y cómo crees que va a actuar Dios? ¿Diferente a como actuó con Israel? ¿O igual como actuó con Israel? Igual que Israel. A lo mismo, hermano, nosotros podemos saber que si nosotros estamos buscando al Señor y pidiéndole de su gracia y de su poder y de su misericordia día a día, entendiendo que por nosotros mismos no podemos hacer nada, entonces Dios va a actuar en beneficio de nosotros. Pero si yo me enaltezco, Dios me va a humillar. ¿Por qué? Porque Dios cambia, no, porque tú me enaltecí. Pero si yo me humillo, ¿qué hace Dios? Me levanta. Entonces, repito, hermanos, Dios no es el que cambia, Dios es el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Y en base a esto, hermanos, nos debemos examinar cada uno nuestra manera de andar diariamente. Debemos examinar diariamente nuestro corazón, porque Dios va a accionar y va a hacer. Nos va a disciplinar, o
vamos a ver las promesas de Dios cumplidas. ¿Qué quieres tú? Las promesas de Dios cumplidas. Pues caminemos en fe. Amén. Confiando en su gracia y en su poder, utilizando los medios de gracia que Él nos ha dado. ¿Cuáles son los medios de gracia? Oración, congregarnos, el orar, los que pueden ayunar y no estén enfermos, ayunen, ¿verdad? Utilicen los medios de gracia, hermano. La Santa Cena, utilícenlos al máximo. Porque, ¿verdad? Donde Dios va a tener una obra especial. Y Dios no cambia, su palabra es la misma. ¿Quieres ver cómo va a accionar Dios? Ve la palabra. Ve la palabra. Y en base a esa reacción, vas a ver cómo Dios va a reaccionar en tu vida. ¿Verdad? Vas a ver cómo Dios va a accionar. Si tú te vuelves de todo tu corazón, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor en el Antiguo Testamento con respecto al pueblo de Israel? Si mi pueblo, Se humillar, ¿y qué más? con mi nombre es invocado y orar y buscar en mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está, ese es nuestro Dios. Y Dios, eso lo dijo en el Antiguo. En el Nuevo, Dios lo dice para nosotros. Si nos humillamos delante de Él, si nos arrepentimos de cualquier mal que hayamos hecho y buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nos humillamos delante de su presencia, Él va a cumplir su palabra. Porque Él no cambia. Esa es la maravilla del Señor, hermano. Esa es la maravilla. Por eso hay oportunidad. Por eso dice el escritor de Hebreos, y ahora ahí es donde se cumple. El trono de la gracia tienes libre acceso. Puedes ir, si hiciste algo mal, puedes ir al trono de la gracia y humillarte ante el Señor y pedirle perdón, y Él va a sanar tu tierra. Porque Él se ha comprometido a eso. Y ninguna de sus palabras cae. Ninguna. Pero si yo no me humillo, no me arrepiento, no cambio de dirección, no voy al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, no esperes que Dios sane tu tierra. Le va a seguir creciendo cardos y espinas. Necesitamos venir, hermano. En la medida que nosotros dejemos pasar el tiempo, el terreno se va a hacer más difícil. Por eso dice el escritor de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezca. Dios es inmutable. Tú puedes ver perfectamente su reacción en su vida. Ahí está Él. Dios nos ha revelado lo que Él es. Y Él no cambia. Amén. Amén. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas y preguntas?